Buenos días y bienvenidos al tercer webinario del ciclo de 8 sesiones informativas online en materia de innovación. Cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, organizado por Andalucía Trade como parte de la Enterprise Europe Network. Un lunes más, de la mano de expertos ponentes de la empresa Playatech, a lo largo de este mes de mayo y del mes de junio, intentaremos poner en valor la importancia de que las organizaciones interioricemos la necesidad de contar con una cultura de la innovación alineada con los objetivos empresariales para poder impulsar la capacidad de transformación y competitividad en un mercado global donde es necesario diferenciarse para lograr ventajas competitivas. Para lograr este fin es necesario asumir que la innovación es un medio, no un fin, por lo que no se improvisa y es imprescindible contar con dos elementos clave, actitud y herramientas. Actitud porque las personas son el epicentro de las organizaciones y herramientas porque la actitud por sí sola no es suficiente. Cada situación, cada cliente requiere elegir las herramientas de innovación más adecuadas para conseguir los resultados esperados y deseados. El ciclo se ha articulado, como hemos dicho, en torno a 8 sesiones informativas online temáticas orientadas a abordar de manera transversal cómo emprender el ciclo de la innovación en las empresas desde una perspectiva empresarial, profundizando en una serie de temas. El pasado 5 de mayo vimos la innovación como motor de competitividad. El 12 de mayo, el lunes pasado, las normas ISO para la gestión de la innovación. Hoy, 19 de mayo, veremos los incentivos fiscales para el I+D+I. El lunes que viene, gestión y tecnología de los proyectos de innovación. El 2 de junio, la certificación de las pymes innovadoras. El 9 de junio, la inteligencia artificial para la gestión de los proyectos. El lunes 16 de junio, innovación y estrategia digital. Y por último, el 23 de junio, innovación abierta y colaboración. Hoy lunes continuamos el ciclo con el tercer webinario, incentivos fiscales para el I+D+I, de unos 90 minutos aproximadamente. Comenzaremos con una presentación de los servicios de la Enterprise Europe Network de la mano de nuestro compañero Jaime Durán, para seguidamente, de la mano de Ana García, dar comienzo a este webinario diseñado específicamente para las pymes interesadas en acceder a incentivos por innovación. Por último, dedicaremos un espacio a las preguntas a los ponentes. Si lo desean, a través del chat pueden ir haciendo durante la exposición de los ponentes, nos pueden ir mandando sus preguntas y nosotros le trasladaremos las preguntas a los ponentes, o bien pueden esperar al final del webinario y preguntar directamente a los ponentes pulsando levantar la mano del icono reacciones. Recordarle que este webinario será grabado, por lo que si alguna persona no desea que su imagen aparezca en la grabación, puede desconectar la cámara. Y por otro lado, hacerles saber que si desean que les remitamos el material presentado en el webinario, necesitamos poder identificarles. Es decir, que en los datos con los que se han conectado aparezca al menos su nombre, identidad o su nombre y apellido. Sin más dilación, doy paso a nuestro compañero Jaime Durán, que nos presentará los servicios de la Enterprise Network. Jaime es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, con un posgrado en Prospectiva y Gestión de la Tecnología por la Universidad de Sevilla y la Comisión Europea. Tiene más de 20 años de experiencia en el asesoramiento a entidades andaluzas. Ha centrado su carrera en la promoción de la innovación y de la transferencia de los conocimientos dentro del ecosistema empresarial y de I+D+I, con especial foco en el sector TIC. Actualmente desempeña el cargo de técnico del área de desarrollo de negocio y soporte de valor en Andalucía Trade, donde lidera iniciativas para impulsar la innovación empresarial en la región y además actúa como evaluador experto de proyectos de I+D+I y de transferencia para la Agencia Estatal de Investigación. Sin más dilación, doy paso a nuestro compañero Jaime. Voy a presentaros los servicios que de aquí, desde Andalucía Trade, en el marco de la red EN, se prestan a la entidad andaluza, bueno, y principalmente a las pymes, ¿vale? Y precisamente en torno a este proyecto, al proyecto de la EN, de la Enterprise Europe Network, a través del Nodo en Andalucía, es como hemos articulado a través del cual hemos articulado pues este ciclo de webinario en torno a la gestión de la innovación. Bueno, pues como comentaba, la Andalucía Trade, la Agencia de Desarrollo Regional de aquí de Andalucía, como sabéis, pues es coordinador del nodo para Andalucía de la red EN, Enterprise Home Network, que está impulsada pues, al 100% por la propia Comisión Europea a través de la Agencia Europea para la PYME. Bueno, esta red pues, es la mayor red de apoyo a nivel mundial que existe para ahí te dice a pymes innovadoras, bueno, realmente a todo tipo de pymes,
que tengan ambición internacional, porque la red, como vais a ver ahora, está organizada por nodos regionales dentro de toda Europa y más allá de Europa. Y bueno, y al final, pues lo que se busca un poco es fomentar la cooperación, el networking y el acceso a servicios que te den, que te permitan dar ese pequeño salto al resto del mundo, más allá de Andalucía y más allá de España. La red, como os comentaba, está presente en toda Europa y fuera de Europa y por tanto, bueno, pues aglutina, ahí ponen, más de 40 países, ahora veremos en qué países está presente, y aglutina más de 450 organizaciones y, bueno, pues tiene ese presupuesto en millones de euros para los próximos 3 años. Esas más de 450 organizaciones, bueno, pues una de ellas es Andalucía Trade, pero como Andalucía Trade, pues en todas las regiones, pues dependiendo de la casuística y de la idiosincrasia de cada país o de cada región, de cómo se organiza, pues cuenta con un tipo de entidad u otra, pero vamos, en su inmensa mayoría son entidades que forman parte de, como se dice ahora, ¿no? Del ecosistema de innovación, transferencia y de cooperación internacional. En el caso de Andalucía, el nodo de Andalucía, de la red N, pues Andalucía Trade es el socio o el coordinador, y luego forman parte de dos entidades más, que es el Consejo Andaluz de Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Andalucía, ¿vale? Eso en el caso de Andalucía. En Madrid, por ejemplo, está Madrid Más D y algunos organismos más. En otros países o regiones, parques tecnológicos, asociaciones empresariales, clústeres, ya como decía, dependiendo un poco de la idiosincrasia y de la forma de organización de cada región, pues tienen presencia un tipo de entidad u otra, pero ya os digo, todas dentro del ámbito del impulso de la I+D+I, de la cooperación internacional. Aquí en la siguiente diapositiva, bueno, pues podemos ver perfectamente por dónde está presente la red. Estáis viendo ahí Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos costa este, costa oeste, en Canadá hay un punto, Brasil, Chile, India, China, Japón, Corea, que son estoy diciendo sobre todo los que están marcados en celestito, Nueva Zelanda, y luego están en azul, bueno, pues azul un poco más fuerte, todo lo que viene siendo Europa, ¿vale? Ahí lo tenéis en el lateral derecho, todos los países que se cubren, y en todos estos países, pues hay o nodo nacional, ¿vale? Que es principalmente en los celestes, o nodo regional, que son dependiendo ya del tamaño de cada país, pues habrá más o menos regiones. En España hay 8 nodos nacionales de la red EN, ¿vale? El de Madrid, por ejemplo, es solo para Madrid, el de Asturias cubre Asturias y Galicia, bueno, pues así va por región hasta cubrir toda la geografía española. ¿Qué servicios se prestan o cómo ayudamos a las pymes? Bueno, pues básicamente el enfoque está centrado, como pone ahí, en el cliente, ¿vale? O sea, nos centramos en las pymes y básicamente pues se trata de dar respuesta a las necesidades que puedan tener las pymes, bien para ayudarles a vender sus servicios, a hacer networking, a participar en proyectos de I+D+I, a cubrir necesidades tecnológicas o comerciales a través de este networking, de dinamización, prestando servicios también orientados a la preparación de propuestas para participar en proyectos europeos. O sea, servicios hay unos cuantos que ahora los vamos a ver, y eso sí, todos son a medida, tailored, como se dice ahora, en inglés, y bueno, y a través de asesores, consultores, expertos, que decía mi compañera Mario C, yo tengo 20 años, aquí el resto de compañeros que también estamos implicados en la red N, 20 años de experiencia, pues básicamente casi que llevamos el mismo número de años acumulados, y lo mismo vais a encontrar en el resto de regiones. Evidentemente la gente va rotando, pero los servicios son prestados por técnicos con una amplia experiencia, ¿vale? La red, o estoy hablando aquí de la red de que somos nodo y tal, pero esto lleva funcionando del año 95-96, que empezó llamándose red IRC, y luego eso evolucionó hacia la red N, que cambió de nombre, y ya os digo, pero que esto arranca ya desde finales de los 90, así que aquí hay mucho networking, muchos técnicos que nos conocemos y que facilitamos esta conexión entre empresas. Decíamos pymes, pero también son empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos, básicamente todo aquel que esté interesado en dar el salto a Europa y en buscar esa Europa u otros países y buscar ese networking, negocio, transferencia y tal. Estos son los servicios de la red, ¿vale? Lo hemos agrupado aquí en 8 bloques de apoyo a la gestión de la innovación, de sostenibilidad,
de resiliencia, temas de mercado único europeo, acceso a financiación, internacionalización, digitalización y búsqueda de socios. Todos estos servicios realmente están interconectados entre ellos y, bueno, pues el acceso a financiación al final, bueno, pues también puede ser financiación europea que al final te permite acceder, iniciar un proceso de internacionalización o mejorar tu gestión de la innovación, que es lo que vamos a comentar ahora, y esa mejora de gestión de la innovación, pues te va, o de la sostenibilidad, y te va a permitir dar ese salto, incrementar tu ventaja, tu competitividad, que te va a permitir dar el salto a nivel más allá de tu región o de tu zona, o, bueno, o acceder a financiación. El tema de búsqueda de socio también es muy, muy interesante, porque en el tema este de asesoramiento, de prestación de servicio en busca de socios, bueno, pues lo que viene siendo la búsqueda de socios, no solo estamos hablando de buscar socio, el socio, busco un socio para montar mi empresa, no, estamos hablando de socio para proyectos de I+D+I principalmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de la red, uno de los servicios muy valorados y la verdad que bastante, bastante potente es todo el tema de la organización de eventos de innovación y de jornada de transferencia de tecnología internacional. Muchos de ellos, la inmensa mayoría, os podría decir que desde el año 2020, a raíz del COVID, pues son híbridos. Hubo una etapa en la que, pues como no se viajaba, eran puramente remotos. Antes del COVID, la inmensa mayoría eran presenciales. Hubo un periodo de transición en el cual todo era remoto y ahora hemos pasado ya a ese punto que se ha sentado que son híbridos. Entonces son eventos donde tú participas con tu agenda de reuniones cerradas y reuniones que pueden ser presenciales porque has decidido marcar que vas al evento y vas al evento, e híbridas, en el sentido de que esas jornadas híbridas, esas reuniones híbridas en remoto las mantiene, incluso estando en el propio evento, porque a lo mejor resulta que tienes un stand y no te puedes acercar a la zona de networking, bueno, pues decides mantener una reunión híbrida, una reunión en remoto conectándote con otra persona de la feria, no es lo normal. Lo normal es que el que acude al evento tiene allí reuniones presenciales y después hay otras sesiones o huecos para poder celebrar reuniones en remoto, que normalmente suelen ser una vez termina el evento presencial, ¿vale? La semana pasada, por ejemplo, los compañeros de Madrid+D organizaron en IFEMA, con motivo de FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, bueno, pues organizaron, por un lado, una jornada informativa de la convocatoria de Horizonte Europa de seguridad, se llama Cluster 3, Seguridad Civil para la Ciudadanía, y en paralelo, una vez terminó esa sesión, en paralelo, aunque realmente fue a lo largo de los tres días que duró la feria, pues organizó un networking, en el cual, en el caso de Andalucía, participaron 19 entidades, bueno, pues que acudieron con cerca de 60 reuniones, ¿vale? Y fueron con sus reuniones cerradas y bueno, la inmensa mayoría eran presenciales porque fueron empresas que también participaron en el evento. Y bueno, pues eventos como ese, hay un continuo. En la propia página web de la AENE hay un calendario de eventos y luego nosotros, por ejemplo, os puedo decir que el próximo evento de Jornada Internacional de Networking en tema de transferencia y de cooperación, pues lo vamos a organizar en el marco del DES, del Digital Enterprise Show, que se celebra del 10 al 12 de junio en Málaga. En breve activamos la web, si no se ha activado ya. Y la dinámica en todo este tipo de eventos es la misma. Accedes a la web del evento, que normalmente vienen precedido un www.b2match.com/ y el evento correspondiente. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues nada, a partir de ahí ya va uno agendando sus reuniones y si es necesario un pase para acceder al recinto, porque sea de pago el evento, el simple hecho de participar con agenda de reuniones, bueno, pues ya te da derecho a participar te da derecho al pase para poder acceder al evento y mantener tu agenda de reuniones. Bueno, pues los servicios que prestamos en el ámbito de la gestión de la innovación, bueno, pues están dirigidos a eso, a mejorar el potencial de las pymes para que innoven, crezcan y desarrollen nuevos productos o servicios. Aquí me están saltando los Teams, yo no sé si los veréis, pero bueno. Madre mía, no me parece el mensaje de Teams. Os voy a comentar el servicio que prestamos para la mejora de la gestión de la innovación en las empresas. Bueno, pues este servicio lo prestamos a través de un diagnóstico, ¿vale? Basado en una metodología en concreto, que es la que estamos utilizando todos los compañeros a nivel de Europa, de toda la red, de la red Interpretation Network, como decía. Estos servicios, bueno, pues se prestan de manera totalmente personalizada y lo que hacemos es que nos sentamos con la empresa y a través de esta sesión de trabajo, pues le hacemos un diagnóstico de innovación que cubre una serie
grupos o de áreas, que los podéis ver ahí. Todo está enfocado a mejorar la gestión de la innovación en la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues se identifican estos bloques a través de esta metodología IHC, Innovation Health Check, liderazgo y planificación, cómo se organiza la empresa, el tema de la cultura, la colaboración, propiedad intelectual, la gestión de las ideas, la gestión de la innovación en la empresa, que afecta a todos los planos y que al final, bueno, pues permite a la empresa mejorar su competitividad y ser más potente en el mercado. Deciros que esta metodología, bueno, pues se apoya en la ISO 56000, en todo lo que cae de la ISO 156.000 relacionado con la gestión de la I+D+I, la transferencia, la vigilancia tecnológica y, bueno, pues toda esa nomenclatura y todas esas palabras que forman parte del ecosistema de la I+D+I, que, bueno, que os van a permitir, pues mejorar esa gestión de la innovación interna. El simple hecho, al final de esto, lo que sostiene es un informe, ¿vale? Se obtiene un informe, un diagnóstico, asesorado por nosotros, os guiamos hasta llegar a ese diagnóstico final. Más allá de ese diagnóstico, como decía en la primera sesión, que también estuve impartiendo esta parte, ese diagnóstico, bueno, pues nosotros nos hemos encontrado de todo, evidentemente, desde gente que le haces el diagnóstico y le haces el cuestionario y después, bueno, pues tienen un PDF muy bonito, lo guardan en el cajón y el día a día les come y al final no lo ponen en valor. Lo suyo es ponerlo en valor y en la medida de lo posible, ya que se le ha dedicado tiempo, pues quedarte a lo mejor con lo más importante. A lo mejor no te planteas ir al 100% en todo el resultado del diagnóstico, pero sí es verdad que son muy interesantes y que aportan mucho valor como para que, de alguna manera, si no puedes acometerlo todo, pero sí priorizar y ver en qué parte te puede interesar más y ir poniendo en práctica o ir dando paso para implementar las acciones que surjan de ese diagnóstico. Y lo que os iba a decir, ya no solo el diagnóstico en sí, si vamos antes de tener el diagnóstico, el simple repaso de ese cuestionario, el ir avanzando por el cuestionario y viendo las preguntas y lo que te van preguntando y las opciones que te da y todo, eso ya per se ya te da a pensar qué áreas son dentro de tu empresa mejorables y que pueden aportar mayor valor al proceso de gestión de la innovación, más allá de que al final sí, al final lo tenga todo lo tenga súper bien estructurado en un diagnóstico, un documento PDF bonito y tal. Pero ya os digo que el simple hecho de pasar por el cuestionario y leer las preguntas y las respuestas te da esa, te hace ver pues temas que tú no tienes en cuenta. Y bueno, pues nada, este cuestionario pues ayuda a identificar debilidades, como os comentaba, a priorizar áreas de mejora. No hay por qué abordarlo todo el cuestionario, el diagnóstico como tal. Al final es un DAFO en torno a la innovación, que termina con un plan de acción. Y ese plan de acción, pues, es el que nosotros ayudamos a implementar junto con el diagnóstico que inicialmente asesoramos para realizarlo. Y nada, por mi parte, bueno, yo soy Jaime Durán, soy técnico de aquí del área de innovación y transferencia de Trade. Soy el responsable sectorial en el ámbito TIC. Luego tengo otros compañeros, Cristina Cabeza, que está en el ámbito agro. María Dolores Guillén está en la parte de metal mecánico, industria, espacio, transporte, aeronáutica. María Fernández está en el ámbito de biotecnología y salud, y bueno, y Laura Valle pues está con temas de energía, sostenibilidad junto con Cristina y también con temas de TIC, ¿vale? Así que nada, yo por mi parte queda a vuestra disposición si queréis hacer alguna consultilla bien por el chat o, bueno, no sé cómo van a gestionar finalmente las dudas que puedan surgir, si ahora o al final del todo, pero dejadlas si podéis también por el chat y ahora al final de la sesión pues contestamos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. A continuación vamos a dar paso a Ana García, que a lo largo de una sesión dinámica y práctica abordará el marco normativo de las deducciones fiscales por I+D+I, identificando qué actividades y gastos pueden acogerse a estos incentivos, cómo aplicar correctamente el procedimiento de justificación y certificación y cómo optimizar la estrategia fiscal en proyectos de innovación. Ana es ingeniera agrónoma por la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Ha desarrollado su carrera en la intersección entre innovación, financiación y estrategia empresarial.
aportando un enfoque práctico y orientado a resultados en cada proyecto. Es especialista en la innovación y consultoría estratégica en I+D+I, con más de 15 años de experiencia en la gestión de la implantación de estrategias de financiación para empresas de distintos sectores. Su conocimiento en fondos públicos y programas de incentivo permite a las organizaciones optimizar su retorno de inversión en proyectos de innovación. Actualmente trabaja como consultora y formadora freelance, desarrollando actividades formativas y asesorando en planes de financiación, incentivos fiscales y coordinación de proyectos de I+D+I. Ha colaborado con empresas y entidades en el diseño e implementación de estrategias de financiación, ayudándolas a maximizar los beneficios de las ayudas públicas y sistemas de retorno fiscal. Y anteriormente formó parte de AIM España, donde se especializó en la evaluación y coordinación de proyectos de I+D+I, centrándose en el análisis de la valoración de intangibles e implantación de sistemas de gestión de innovación. En el ámbito formativo cuenta con más de 3 años de experiencia como docente y ha impartido más de 200 horas de formación en financiación de la innovación, consolidando su perfil como experta en el área. Sin más, os paso a Ana. Encantada de participar en esta webinar. Como ha comentado María José, bueno, mi objetivo en esta sesión es que os llevéis una idea más práctica de las posibilidades que tiene el acceder a incentivos fiscales que empujan esta innovación que las empresas día a día pues, se plantean. Ahora vamos a ver un poquito en este marco conceptual, con la experiencia que tengo en la gestión y acompañamiento en las empresas, las dudas que se suelen plantear y tener un poquito más de visión de esta herramienta que nos parece súper interesante para una vez que ya estás en el empuje de la innovación, además de tener esa financiación a través de ayudas, lo puedes complementar con incentivos fiscales que la administración pública plantea para las empresas, ¿no? Que en el marco de sociedades reducir esos impuestos. Entonces, bueno, la parte que vamos a ver es una primera sesión en que hablaremos de introducción a la fiscalidad. Es muy importante definir qué son los proyectos de I+D+I en este marco, porque las empresas muchas veces se plantean innovo, no innovo, pero dentro de la innovación hay que poner el foco en aquello que sí que es susceptible de acceder a estos incentivos, ¿no? En el marco de I+D+I. Luego veremos la importancia de esa pata de tener en cuenta la fiscalidad en todas estas acciones de investigación y desarrollo que lleváis a cabo las empresas. Y luego nos iremos a ampliar información sobre uno de los mecanismos que las empresas están empleando más y tienen mayor retorno, que son las deducciones fiscales por I+D+I. Sí que os comentaré otro tipo de incentivos, pero el foco mayoritario que estamos trabajando en todo el tema de fiscalidad de proyectos de I+D+I es en deducciones fiscales. Veremos un marco normativo, sobre todo para que conozcáis en qué se basa, ¿no? Qué ley sustenta todo este tipo de incentivos, los requisitos para acceder y veremos también los métodos para gestionar las deducciones y finalmente os plantearé un caso de éxito para que veáis ese impacto, ¿no? Que tienen estas herramientas en las empresas. No sé el conocimiento que tenéis los que estáis asistiendo a la webinar, pero creo que es importante ya desde inicio, como si tenéis esa experiencia de forma práctica, conocer, ¿no? El impulso que da este tipo de incentivo. Vale, la primera parte, la definición de proyectos de I+D+I. Es importante poner en marco la innovación empresarial porque hay muchos tipos de innovaciones, pero que como empresa, ¿cómo puedo definir yo mis proyectos de I+D+I que realmente sean susceptibles para acceder a estos incentivos fiscales, ¿no? Entonces, la innovación empresarial dentro de este marco conceptual implica la introducción efectiva de novedades que mejoren tanto la eficiencia, la competitividad o la creación de valor. Y esa novedad, ¿cómo se puede definir? Pues se define bajo 3 criterios. Tenemos lo que es la empresa, que sea una novedad intrínseca para la empresa, que sea a nivel de mercado, primero al lanzar esa innovación, o sea, vamos del micro, vamos un poquito más a macro, y luego a nivel mundial. Todos los mercados y sectores de actividad
yo encuentro una novedad en la que va a tener un impacto no solo a nivel de empresa o lanzar eso en el sector que opero, sino en todos los mercados y sectores de la actividad que yo trabajo. Esta definición es importante porque nos va a ayudar luego a entender en el marco que sería investigación, desarrollo e innovación. Aquí, cuando hablamos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, lo que yo veo es que las empresas no saben discernir que si yo hago innovación tecnológica, si yo hago investigación y desarrollo o incluso si estoy haciendo innovación. Eso es una gran duda que plantean las empresas y bueno, para que de forma, con una frase, entendáis a nivel conceptual qué es en este marco de I+D+I a niveles de fiscalidad, sería investigar es invertir en recursos para obtener conocimiento, en tanto que innovar es invertir conocimiento para obtener valor. La diferencia es cuando yo, como veis aquí, en el que yo necesito invertir unos recursos en un procedimiento obsoleto que yo tengo, en el que yo, o por una necesidad de mercado, una mejora de competitividad que quiero adquirir, me planteo una idea, una acción a llevar a cabo, ya sea traducida para obtener un nuevo producto, un nuevo proceso o una nueva gestión. En esa parte nos vemos que necesito adquirir un conocimiento que no tengo hasta la fecha. Ese conocimiento, al obtener un conocimiento, llamamos investigación y luego nos vamos a la parte cuando ese conocimiento lo invierto para obtener valor. Ese valor me va a dar un impacto de crecimiento económico y social. Ahí es donde tenemos esas definiciones. Os he plasmado aquí también el proceso de innovación, porque muchas veces todo esto para las empresas es un poco abstracto si no han llegado a hacerlo. Entonces es importante tener como un diagrama de flujo en el que cómo genero yo mi proceso de innovación. Como habéis tenido otras webinars en la que habéis indagado y se habrá puesto foco en este proceso de gestión, pero bueno, de forma recordatoria os planteo, primero tenemos una idea, sobre esa idea me supone derivada, ¿no?, de esa investigación de mercado, esa necesidad, esa problemática que me he encontrado en mi operativa día a día, en la que necesito la innovación apoyada en tecnología o conocimiento científico para avanzar, porque efectivamente la empresa cada día tiene que resolver problemas, tiene a nivel de producción, de producto, logística, desarrollo de negocio, pero la innovación se plantea cuando esa necesidad, necesito una innovación tecnológica, científica para acometer, ¿no?, para dar ese salto y poder acceder o resolver esos problemas. Entonces tenemos una idea, hacemos una investigación y todo ese camino sería como el proyecto de investigación industrial, adquiero un conocimiento, dentro de esa investigación hago un estudio de estado del arte, al adquirir ese conocimiento voy a la parte ya de tangibilizar ese conocimiento en un desarrollo tecnológico y hasta ahí serían esos proyectos de desarrollo tecnológico. Luego queda la parte de validación a escala piloto, a escala ya preindustrial, que nos encontramos ya en la fase de ya producción, sin que en lo que damos pie a unos prototipos que no son comercializables, y ahí nos encontramos en esa gama de proyectos de innovación y luego damos el salto a la comercialización que ya pasamos de esa escala preindustrial, ya tenemos validado nuestro producto, nuestro proceso y nos vemos con la necesidad de incluso acometer una inversión para poder dar respuesta al mercado. Entonces tenemos esa parte de proyectos de inversión. Es verdad que en el marco de fiscalidad los proyectos que son elegibles fiscalmente van encuadrados más en investigación industrial, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Cuando nos planteamos un proyecto de inversión, eso está fuera de estos incentivos. Es cierto que a nivel de ayudas sí que nos encontramos con vías de financiación y de subvenciones para impulsar este tipo de proyectos. Bueno, para poneros un poco en el foco, que a día de hoy, hace unos años, pues yo me acuerdo que empecé hace 15 años en el sector y entré en una consultora en Madrid,
era una multinacional y en el departamento que yo estaba, pues la innovación trabajamos con grandes empresas, pero a día de hoy la realidad es que las pymes están impulsando muchísimo este tipo de actuaciones y se ha convertido en una prioridad para las empresas. Aquí os he sacado el Barómetro Internacional de Innovación que cada año la consultora Emin realiza, donde pone en valor esas actuaciones de innovación y esas prioridades, ¿no?, que las empresas cada vez están tangibilizando más. Y como veis, pues el 99% de las empresas están innovando y no solo están innovando, sino ya cada vez más las empresas tienen una partida presupuestaria para definir esa innovación e incluso el 89% ya cuenta con equipos específicos, con áreas dentro de su empresa dedicados a la I+D+I. Entonces, es un punto muy interesante porque las empresas han dado prioridad a, a esta innovación, pues fácilmente tenemos objetivos que están relacionados con los productos, con los mercados. Nos encontramos en una situación de mercado muy competitivos que a las empresas os hacen que cada día tengáis que presentar pues, nuevos productos, necesidades de mercado. Aquí vemos que mejora la competitividad y por eso tienes ese impacto con la innovación. Hay objetivos de calidad, por la capacidad de cambiar y aprender. Eso es otra iniciativa y prioridad que le da a las empresas. Diferenciarse dentro del sector y hay otro tipo de intereses. Todas estas actuaciones hacen que generen valor en las compañías, que mejoren sus resultados, que sean más competitivas y que les permitan introducirse en nuevos mercados. Es importante identificar las características de la innovación. Cuando partimos de una empresa que quiere hacer innovación, muchas veces entra con la duda de qué características que tengo que tener. No es necesario que esa innovación no está limitada a ideas revolucionarias. Muchas veces se tiende a pensar que la I+D+I o lo hacen grandes empresas o está ligada más a centros tecnológicos, universidades, no, o que tiene que ser algo muy disruptivo, revolucionario, no está limitada. Y eso es importante que lo pongáis que lo tengáis en cuenta porque la innovación tecnológica a día de hoy es algo base, ¿no?, en empresas que quieren, como hemos comentado, esa competitividad, esa mejora de su posicionamiento en el sector. Es una variable determinante, vuelvo a reiterar, de la competitividad. Sí que es cierto que la innovación no tiene por qué tener éxito. Esto lo recalco en el marco de incentivos fiscales. Lo que nosotros ahora vamos a ver cómo se gestiona este tipo de actuaciones, pero es importante que tengáis en cuenta que lo que hace la administración es poner el foco en las empresas que invierten y que hacen ese gasto en I+D+I, pero no tiene por qué tener un éxito. Y ese gasto tiene ese incentivo fiscal, esa deducción. Sí que es cierto que cada vez más las empresas plantean una estrategia porque, para que ese gasto que acometen en I+D+I sea una inversión y tengan un retorno, pero hay mucho esfuerzo porque hay mucha incertidumbre cuando acometes este tipo de proyectos y sí que es interesante que ese gasto que yo hago, ese tiempo de pensar, de adquirir conocimientos, de implementar soluciones o ver si son efectivas o no, tienen ese incentivo fiscal igualmente. Y engloba tanto la I+D formal, es decir, como la informal. Este punto es importante porque muchas veces las empresas desconocen que si no tienen departamentos de I+D, igualmente podemos identificar innovación y no es necesario que tengamos ese departamento de I+D, que sea una I+D planificada, concretada en acciones, que eso es ideal, pero sí que hay una parte informal del día a día de otros departamentos, porque esto es transversal, en el que hay otros departamentos como logística, producción, que se encuentran con problemas, con necesidades, que tienen que acceder a la tecnología, al conocimiento científico para poder resolver o mejorar la situación que se encuentran, y esa parte es importante porque ahí también se identifica I+D+I. Y otro punto muy interesante es que debe estar introducida en toda la organización. Yo desde el tiempo que llevo asesorando a empresas sí que me encuentro que la I+D es como un poquito estanca, ¿no? Está como
en un departamento y muchas veces no tienen, el resto de la organización no tiene visibilidad de las acciones que se está llevando a cabo en un área concreta de I+D. Es muy importante primero el apoyo de la dirección y que la organización entienda también ese concepto de innovación y que es clave para ese crecimiento de la compañía. Y luego, dentro de lo que es la innovación, he querido plasmaros las características de una empresa innovadora. Pues una de las patas importantes es contar con una estrategia de desarrollo definida. En muchas de las casuísticas que yo me encuentro con empresas es que hacen la innovación pero no tienen esa estrategia definida. Es importante plantear esa estrategia porque va a ayudar a desarrollos que sean más efectivos y que llegues antes a resolver esa necesidad, esa mejora para ser competitivos. Y eso es un punto muy interesante que dinamiza esa innovación y hace ese crecimiento en las empresas innovadoras. Hay que tener visión para identificar y anticipar los requerimientos de la economía, hay que estar muy pendiente de las tendencias del mercado, no ceñirnos en lo que pasa en la casa o lo que la competencia más directa a nivel local me está suponiendo, ¿no? Sino sí que es cierto que esa visión de tener esas tendencias del mercado cada vez son puntos a favor para que la empresa vaya innovando, ¿no? Igual esas tendencias de mercado es asistencia de ferias, a foros, y no solo foros destinados al sector en el que operan, sino a foros, pues, como comentaba Jaime Durán, a foros de innovación, de investigación, desarrollo, que son muy importantes porque te hacen también tener una visión de lo que se está gestionando, ¿no? de la innovación que está suponiendo en el sector en el que trabajáis, y es un networking muy importante porque a veces las empresas necesitan partners, necesitan ir de la mano de otras colaboraciones, otros socios para ejecutar estas innovaciones, ¿no? Estos proyectos. Otro punto importante es capacidad para obtener, procesar, asimilar información tecnológica y económica. Es decir, de todo lo que yo voy, me llegan los outputs, los inputs, perdón, de mucha información o de esas ferias o esas soluciones que yo veo, tener un equipo y una capacidad para digerir esa información tecnológica y económica y poderlo plasmar en un proyecto. Otro de los puntos que son muy importantes es la actitud para lograr la cooperación tanto interna como externa. Es lo que lo comentaba cuando nos encontramos en las empresas en que una área determinada está haciendo innovación y +D, es muy importante que toda la estructura, que se genere una estructura funcional y cooperativa a nivel interno de la compañía, y luego a nivel externo el acudir a colaborar con centros tecnológicos, con ingenierías que te resuelvan, ¿no? Que te planteen una transferencia de conocimiento, ir de la mano para hacer un proyecto tangible y sostenible. Y luego sí que hay otro punto muy interesante, que es el constante interés por la superación profesional de todo el personal. Motivar al personal en esa cadena de innovación y no solo derivada del departamento de I+D, sino a nivel de toda la organización, pues impulsa y retroalimenta el concepto de empresa innovadora, y luego cuando se ven esos resultados, cuando en el mercado ves que eres más competitivo, que introduces un nuevo producto que tiene su alcance en el sector, pues eso hace que las empresas se vayan animando más a ser innovadoras. Pero sí que es cierto que las empresas en este camino de innovar pues se encuentran dificultades, ¿no? Y entonces he querido aquí también extraído del Barómetro Internacional de Innovación de Aiming, que os he introducido antes, qué conceptos se encuentran las empresas, dividido por gran empresas o pymes, porque no cabe duda que según la dimensión que tú tengas, pues te vas a encontrar con unas dificultades y gestionarlo pues de manera diferente, ¿no? Entonces, poniendo que cada día las empresas por el mercado, ¿no? Nos encontramos que es un mercado más competitivo, más global, necesitan respuestas a corto plazo, pues ese enfoque a corto y presión de obtener resultados inmediatos
hace que dificulte las empresas innovar, porque la innovación tiene un camino, tiene unos tiempos, no se puede decir, bueno, voy a innovar y en 15 días, en un mes, esto que yo tenía, que tengo una necesidad, que tengo un problema, lo voy a solventar. Estamos hablando que es una innovación apoyada en tecnología, apoyada en conocimiento científico, tecnológico, en el que requiere de un tiempo, ¿no? Requiere de una incertidumbre que hay que adquirir ese conocimiento y tienes que ir trabajándolo para obtener al final un resultado y tener un impacto. Entonces, ese enfoque a corto plazo que las empresas del día a día tienen que resolver otro tipo de cuestiones con el objetivo de venta, pues queda esa parte de dificultad para innovar. La falta de recursos financieros también es algo que sobre todo para las pymes dificulta a la empresa en innovar. La falta de competencias o talento disponible. Ahora sí que cada vez más se está apostando por incorporar doctores en compañías, en las empresas, un perfil cualificado alto para impulsar este tipo de actuaciones. La falta de innovación clara, eso sí que también es otra parte, sobre todo ligada más a la pyme, que le falta conocimiento, estrategia, definir, como comentaba Jaime Durán, con esa capacidad de innovación, ese diagnóstico que os plantean, pues es súper interesante cuando cuando la empresa ya tenéis ese informe, os habéis dado cuenta qué capacidad de innovación tenéis, en vez de dejarlo en un cajón porque el día a día aprieta y hay que resolver otras necesidades que por supuesto son entendibles, el contar con un equipo, con unos recursos internos que se dediquen para llevar a cabo estas actuaciones, dediquen un poquito de tiempo y planteen una estrategia y dentro de esa estrategia, por supuesto, la innovación acompañada de este tipo de incentivos fiscales, como veréis ahora el retorno y el rendimiento económico que impulsa la ejecución de este tipo de proyectos, pues alimenta el que la empresa decida hacer este tipo de innovaciones. Otro punto que encontraba dificultades es la estrategia presupuestaria de I+D, que es inestable. Sí que es cierto que cuando se cierra el año está claro, a principio de año tienes el CAPEX de las empresas, de las inversiones que van a cometer, la partida presupuestaria para desarrollar marketing, para nivel de desarrollo de negocio, pero siempre se queda la I+D, ¿no? Como en la cola de decir, bueno, pues si ya tenemos una partida presupuestaria para estas actuaciones, pero para la I+D ya iremos viendo. Y entonces es importante tener una estrategia presupuestaria y una capacidad para definir concretamente qué proyectos se pueden llevar a cabo y tener mayor retorno, ¿no? Sí que hay otra parte, conocimiento insuficiente de las necesidades del cliente, y curiosamente son las grandes empresas las que en esa parte tienen más dificultad. Y luego otra parte importante es la cultura de inercia y aversión al riesgo, que siempre cuando hablamos de innovación hay una incertidumbre grande, por supuesto hay un riesgo a cometer y las empresas son más reacias a acceder a este tipo de innovación por ese riesgo más elevado que tienen y esa inestabilidad y ese gasto inicial que lo ven como gasto y no se ve como una inversión. Porque si ponemos el foco en que esta actuación luego va a generar valor, pues por supuesto estamos hablando más de una inversión que de un gasto. Y otro punto interesante es el apoyo insuficiente de los directivos. Eso es fundamental. La dirección tiene que estar alineada con las acciones de innovación. Si la dirección no cree en la palanca de innovar como crecimiento y mejora competitividad, ahí las empresas lo tienen muy difícil para acceder, ¿no? Y para ser promotoras de innovación. Mi experiencia, cada vez más la dirección está alineada con la necesidad de innovar y apoyo y plantear una estrategia de presupuestos y contar con recursos recursos humanos, el contar con un perfil técnico cualificado para llevar a cabo de una forma más ordenada y proyectada este tipo de actuaciones. Y dentro de esa innovación, esa definición de proyectos de I+D+I, os he puesto aquí una tabla para conocer qué conceptos son, qué tipo de financiación acceden las organizaciones.
la mayoría prima la autofinanciación, porque muchas veces las empresas os encontráis que estáis innovando y no lo sabéis y tiráis de fondos propios, de recursos, de personal, de horas de personal, porque es una necesidad, un problema que se ha detectado por el cliente o incluso por el mercado en el que operáis y se hace como el día a día. Surge ese problema, llaman desde desarrollo de negocio comercial, se ponen a cabo acciones desde producción, desde calidad, incluso innovación, departamento de I+D está presente ese tipo de actuaciones, pero como es algo que es el día a día, pues no tiene se tiende más a esa autofinanciación. Luego también hay otro punto importante, es desconocimiento. A día de hoy todavía hay mucho desconocimiento por parte de las empresas de todos los vehículos que hay para financiar este tipo de innovación. Entonces es importante cada vez captéis más información sobre este tipo de incentivos, herramientas que impulsan los proyectos, ¿no? de I+D+I. Otro tipo de financiación que tienen las organizaciones para llevar a cabo estos proyectos son las subvenciones nacionales y regionales. Sí que es cierto que las grandes empresas, al disponer también de mayor estructura, acceden más a estas subvenciones, pero bueno, las pymes también están interesadas y van cada vez más financiando sus actuaciones por estos conceptos, ¿no? Hay otra parte de financiación mediante capital o deuda, las subvenciones internacionales, que también se acceden, y os he remarcado las deducciones fiscales por I+D+I, en la que tanto las grandes empresas como las pymes, pues es un tipo de financiación para estos proyectos. Y bueno, luego también hemos remarcado el crowdfunding, pero eso en menor medida. Vale, ¿por qué es importante todo este mecanismo que plantea la Administración Pública, Hacienda, para estos proyectos de I+D+I? El objetivo es impulsar la innovación empresarial. Entonces, desde la Administración establece un sistema de incentivos fiscales que favorecen que la inversión empresarial sea más ligada y destinada a actividades de I+D+I. Prima esas actividades que llevan a cabo las empresas en este marco, ¿no? de innovación de I+D+I. ¿Qué tipo de incentivos nos podemos encontrar? Primero son las deducciones fiscales por I+D+I, regidas por el artículo 35 y 39 de la Ley de Impuesto de Sociedades. Ese tipo de deducciones fiscales también se puede hacer vía AIE, transferencia de crédito fiscal, agrupaciones de interés económico. Es una vía que, como no tiene ahora veremos, no tiene esa mayor seguridad jurídica como puede ser las deducciones fiscales, también es un poco desconocida por las empresas y las empresas pues, ponen el foco más en deducciones fiscales. Como solo tenemos una hora, he pensado que era más interesante focalizar la fiscalidad en la herramienta, en el instrumento de deducciones fiscales por I+D+I. Y bueno, si luego necesitáis información de otros instrumentos, pues yo encantada os facilitaré luego mi correo y cualquier duda que os surja podemos tratarlo. Otro punto interesante son las bonificaciones a la seguridad social. Es decir, si yo tengo un personal investigador en I+D+I, puedo tener una bonificación mensual en el coste de la seguridad social de la empresa, que mes a mes efectúa por sus trabajadores. Y luego otro incentivo sería el Patent Box, que es una bonificación fiscal por cesión de activos intangibles. Eso lo que prima es esa transferencia de conocimiento, que no solo se quede in-house en la empresa, sino una empresa que ha patentado y tiene un desarrollo, y si lo cede por ese royalty que va adquiriendo por esa cesión de conocimiento, pues tiene una bonificación fiscal y se regula por el artículo 23 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. Y ahora vamos a entrar en materia sobre las deducciones fiscales por I+D+I. Este tipo de actuaciones, ya una vez definido el marco de proyectos de I+D+I, es interesante conocer que tienes una deducción en el cálculo de impuestos sobre sociedades. Es decir, a la hora de tributar en la cuota íntegra que tú tienes que liquidar por tu actividad, tienes posibilidad de reducirla. Aunque estos gastos ya estén recogidos en la cuenta de resultados,
puedes acceder a través de las deducciones fiscales por actividad de I+D, de innovación, de I+D+I, a esta deducción, a este incentivo. ¿Qué características tiene la deducción? Pues como os he adelantado, tiene reducción en la cuota del impuesto de sociedades. Esto es unos efectos comparables a la subvención, pero no tributa. Es decir, cuando tú ya tienes tu resultado, tienes una cuota que debes de liquidar a la Administración, Hacienda, te permiten reducir esa cuota. La aplicación es libre y general, al no estar sometida a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido, porque aquí estamos hablando de actuaciones que la empresa lleva a cabo a lo largo de un ejercicio fiscal. Cuando cierra el año, tiene 6 meses si está en ejercicio natural, que declaras el impuesto el 25 de julio. En esa declaración, como suele ser un modelo 200, es cuando tú declaras esa deducción sobre los gastos pasados. Voy a hacer un inciso porque sí que os he estado comentando la definición de un proyecto de I+D+I, la importancia, ¿no?, de que las empresas puedan innovar, qué características tienen que tener, pero en el marco de deducciones fiscales tenemos que tener el foco que son gastos a pasado. Porque si estáis familiarizados a lo mejor en actuaciones de acceder a subvenciones públicas en las que yo le presento a la Administración un proyecto, una previsión de ejecución y un presupuesto a llevar a cabo a futuro, en este caso no, en este caso es un año cerrado, yo he llevado a cabo las actuaciones, algunas de ellas incluso pueden haber estado subvencionadas, pero yo estoy haciendo subvencionadas, como no se subvencionen el 100%, si a mí me han dado sobre un proyecto de I+D un 20%, pues el resto del 80% puedo acceder a estos incentivos. Entonces, es una aplicación libre, general, que no va predeterminada por ningún presupuesto ni por concurrencia competitiva. Entonces es muy interesante. Si yo demuestro a la Administración que he ejecutado actividades de I+D+I en el marco normativo que ahora veremos, con la definición que plantea la ley, pues directamente me lo aplico y puedo acceder a estas deducciones fiscales. Otro punto interesante es que no discriminan por tipo de sector. Nos encontramos en el marco de ayudas en que, dependiendo del CNA que tenga la empresa o el tipo de proyecto que pueda ejecutar, puede acceder a esa subvención. En este caso, como reitero, siempre que esté definido en el marco de I+D+I según la ley, se puede acceder a este incentivo fiscal. Y la deducción fiscal es proporcional a la actividad de I+D+I desarrollada. Ahora veremos los porcentajes, pero es importante, ¿no? Con cuanto más actividad de I+D+I yo ejecute en mi empresa, en el ejercicio fiscal, pues más deducción fiscal tendré. Y otra parte interesante que iremos viendo es cuanto más incertidumbre tenga, cuanto más riesgo tecnológico asocie a la actividad que yo hago, más porcentaje de deducción voy a obtener. Luego no hay límite para la deducción en importe económico y el plazo para aplicar el crédito fiscal es 18 años. Es decir, si yo he generado una deducción que sobre la cuota que yo tengo es superior, yo puedo generar un crédito fiscal y me permiten que hasta 18 años ir liquidando esa deducción, que yo es un derecho que he adquirido. Y otro punto importante es que, igual que hemos dicho que la innovación no tiene que tener éxito, pues los resultados igualmente en este tipo de actuaciones, lo que la Administración prima es ese esfuerzo, esa capacidad que la empresa plantea por hacer este tipo de actuaciones. Entonces, no nos exigen un resultado exitoso, pero efectivamente sí que tienes que plantear a la Administración que haces I+D+I, que hay unas evidencias del proyecto que has ejecutado, pero si los resultados son exitosos, igualmente puedes acceder a este tipo de deducciones. Y como os indicaba, acaba su aplicación en ejercicios posteriores y es compatible con el resto de ayudas públicas. Entonces es una vía muy interesante. Yo siempre, en la estrategia que hago con las empresas en financiación de proyectos de I+D+I, el foco lo ponemos tanto en buscar vías de ayudas a ese proyecto a futuro que se va a acometer, como complementarlo con las deducciones fiscales, porque podéis llegar a tener un retorno de hasta al 60%. Pues es muy interesante tener esas dos vías. ¿Qué ventajas tiene las deducciones fiscales? Bueno, tiene una autonomía la empresa en la gestión de proyecto y financiación.
Luego es independiente de calendarios de convocatorias, es decir, esa autonomía es si yo en marzo o en abril se me plantea una necesidad, un reto tecnológico a abordar y ejecuto un proyecto, en ese mismo momento puedo hacer una planificación y día a día lo puedo llevar a cabo sin, como el caso de las ayudas, que muchas veces hay está de carácter, ay, ahora se me olvida el nombre, ahora os lo comentaré, que tiene carácter incentivador, perdón. Es decir, que tú acometes el proyecto y la administración, si te da la ayuda, es porque incentiva a hacerlo, ¿no? A que tú lo puedes ejecutar. Y en ese momento pues tienes que esperar a los plazos, cuando surge la convocatoria, qué vías están abiertas de ayudas. Entonces, a lo mejor ese proyecto que tú planificas ejecutar en marzo o en abril, tienes que esperar a que se abra la convocatoria. En este caso, pues de forma automática lo vas ejecutando y luego al cierre del año evalúas qué gasto de I+D has hecho y lo declaras en tu impuesto. Por tanto, tiene esa independencia de calendarios, tanto de solicitud como de justificación. Otro punto importante que las empresas priman este tipo de deducciones es la confidencialidad del proyecto, porque cuando accedes a vías de financiación pública, pues hay información que tienes que compartir con la administración o publicitar, que quizá pues esa parte de confidencialidad consideramos que también es una ventaja, ¿no? Hay una mayor inmediatez porque es un incentivo que tú aplicas directamente a la deducción del impuesto de sociedades y tiene un impacto directo sobre ese beneficio después de impuestos. O sea, que de alguna manera esa tesorería que tuvo, ese gasto que tú tenías previsto para pagar la cuota del impuesto, pues al deducírtela tienes esa tesorería que la puedes reinvertir en gasto de I+D o en otras actuaciones. Sí que es cierto que en este tipo de incentivos pues necesitas mantener la documentación a lo largo del periodo de prescripción. ¿Por qué? Porque puede haber, una vez que tú haces la declaración, la administración te puede requerir alguna documentación y la tienes que tener registrada y además tienes que estar al día de tener una vigilancia, ¿no?, de la jurisprudencia, de los cambios de ley y cómo interpretarlos para tú poder acometer esta deducción fiscal de forma correcta y con la mayor seguridad jurídica. Bueno, aquí os planteo el marco normativo. En el artículo 35 de la Ley 27 del 2014 contempla la posibilidad de estas deducciones fiscales por realización de actividades de I+D+I. Esta ley lleva desde el 2004 y ha habido actualizaciones hasta la fecha de hoy, en lo que nos encontramos. El 25% de los gastos que acometen las empresas en I+D son deducibles. De los gastos que superan la media de años anteriores, porque lo que quiere la administración es que no sea solo un proyecto de forma aislada que acometa las organizaciones, las empresas, sino que año a año se vaya fomentando este tipo de actuaciones y por ello, si cada año voy generando más proyectos de I+D, pues ese gasto incremental tiene una deducción a un 42%. Igualmente, el primer año, cuando la empresa desarrolla un proyecto de I+D y lo quiere declarar esta deducción fiscal, ese primer año, como los años anteriores, no tienen medias, tienes un 42%. Y claro, cuando vas haciendo cada vez generando más proyectos, pues llegas a una media de un 25%. Pero hay otros porcentajes muy interesantes, como por ejemplo un 17% adicional por gastos de personal en dedicación exclusiva a la actividad, o sea que también se impulsa esa participación del personal. Luego nos encontramos un 8% cuando inviertes en inmovilizado de material y inmaterial dedicado en exclusiva a I+D. Y luego esto sería dentro del marco de investigación y desarrollo. Y en la parte de innovación nos encontramos un 12% de los gastos de innovación tecnológica. Entonces es muy interesante porque la empresa puede tener tanto actividades de investigación y desarrollo como de innovación tecnológica. Lo que se va a identificar en ese marco anual de gasto es qué actuaciones ha llevado a cabo la empresa y según su naturaleza vamos viendo en qué porcentajes se van obteniendo esa deducción. Otro punto importante dentro del marco normativo es qué importe base contempla esa deducción, que sería la suma de esos gastos de I+D
más I menos el 100% de la suma de subvenciones recibidas por realización de proyectos. Eso es como os comentaba, imaginaros que tenéis un proyecto, si accedéis a Europa y os financian, subvencionan el 100%, por supuesto, pues en esa parte no tienes más margen para poder acceder a las deducciones fiscales, pero en el caso de que accedas a una financiación preferente, por ejemplo, en el marco de CEDETI, que tienes una parte de tramo no reembolsable y tramo reembolsable, la parte de tramo reembolsable se hace un equivalente de subvención y te queda una parte en la que puedes acceder también a este incentivo que complementa. ¿Y qué partidas lo componen? Pues principalmente es personal propio, material fungible, colaboraciones externas, amortización de activos y otros gastos directos que se vean importantes para la ejecución del proyecto. A nivel territorialidad nos encontramos que tienen que ser gastos de I+D+I+T correspondientes a actividades que se realicen en el marco del espacio económico europeo. Eso sí que está limitado en el marco normativo. Y luego hay un punto interesante en actividades realizadas por terceros, porque la actividad, si la realiza por terceros, el sujeto inversor es el que recibe la I+D+I y el que tiene derecho a su deducción, siempre que sea nacional. Si ese sujeto la realiza y es extranjero, es cierto que la I+D nacional sí que en ese caso este es el último, se beneficiaría de la deducción fiscal. Es decir, cuando yo contrato muchas veces esa colaboración, necesita mi proyecto un colaborador externo para cometer el gasto, yo que invierto y hago ese gasto de colaboración de I+D, es el que tengo el beneficio, ¿no?, de hacer estas deducciones. Esto también se limita sobre todo en el sector farmacéutico, en ensayos clínicos, cuando las CROs se contratan para llevar a cabo los ensayos clínicos. Esa CRO es contratada por una entidad externa, pero desarrolla actividades de I+D, y si esa CRO se encuentra en ámbito nacional, como su inversor es extranjero, nos encontramos con la casuística que sí que puedo acceder a estas deducciones. Pero si yo estoy soy el que acometo el gasto en I+D y estoy en España y tributo en España, soy yo que tengo ese derecho. Vale. Luego, requisitos para acceder a las deducciones fiscales. La empresa está sujeta a este impuesto y que tenga su domicilio fiscal en territorio español, es decir, que tribute el impuesto de sociedades, porque un perfil de autónomo o otro tipo de organismo o entidad que no tribute, pues no puede hacer estas deducciones fiscales, aunque hagan actividades de I+D+I. Que esa actividad de investigación, desarrollo e innovación se haya llevado a cabo en España, independientemente que dentro de esa partida presupuestaria nos podamos encontrar que algunas actuaciones de colaboración externa pues sean fuera de España y sean en el marco europeo. Haber incurrido en gastos relacionados con investigación, desarrollo e innovación, y esto, como os he comentado, dentro del marco normativo, pues estos gastos pueden incluir costes de personal, materiales, así como costes de colaboración externa, entre otros, amortización de equipos, porque muchas veces para las pruebas, tanto a escala piloto como a escala preindustrial, se necesita el empleo de equipos, pues ese tipo de partidas de amortización también podríamos incluirlo, u otros gastos que fuesen necesarios para cometer el proyecto, ¿no? Y aquí viene la definición conceptual. Pues he hecho una introducción de lo que era investigación, desarrollo e innovación, pero es verdad que nos encontramos que muchas veces la innovación, la I+D+I para un marco de ayudas difiere a lo que a nivel normativo de incentivos fiscales dentro del marco indican que consideran que es investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Muchas veces hay proyectos que han sido subvencionados por entidades públicas que impulsan, sobre todo nos pasa a nivel regional. Nos encontramos con proyectos que a nivel regional sí que han sido subvencionados por entidades públicas
pero luego, cuando vamos a identificar si esas actividades, ese proyecto que se ha llevado a cabo y se ha justificado como I+D dentro del marco de la ley del impuesto de sociedades, pues a lo mejor no lo consideran investigación y desarrollo, lo consideran más innovación tecnológica, o incluso en algunos casos se considera que no tiene ninguna naturaleza de I+D+I. Entonces, aquí os he puesto la definición tal cual como plantea la normativa, pero sí que es cierto que luego hay que ver caso a caso qué casuística plantean, ¿no? Por ejemplo, en las empresas del sector agroalimentario se tiende a qué es lo que están llevando a cabo dentro de la investigación, desarrollo e innovación, pues impulsan nuevos productos más funcionales, en el que cada vez se tiende a que esos productos, esa alimentación sea más saludable, más nutricional, o la parte de sostenibilidad o la aplicación de TIC. Pues eso sería un poco el marco de proyectos que la Administración en esta ley recoge, pero luego habría que ver caso a caso. Logística se plantea pues muchas actuaciones de control de flotas, de trazabilidad, aplicación de TIC. Hay muchas en industria, pues, toda la casuística que te plantea un nuevo producto, pero siempre ligado a ese reto tecnológico o ese conocimiento científico que te alberga, ¿no? Para esa fabricación de nuevos productos, nuevos procesos. Aquí, bueno, la definición de investigación, una indagación original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos, y una comprensión en el ámbito científico-tecnológico. Cuando nos vamos es adquirir conocimientos y lo podemos plasmar en la fabricación de un nuevo producto o nuevo material, ahí hablaríamos de desarrollo. E innovación tecnológica es ese avance tecnológico en la adopción de un nuevo producto o proceso que nos suponga una mejora sustancial de la ya existente. Para que tengáis un poquito más de visibilidad es de la slide, la diapositiva en donde os comentaba ese impacto que tiene la innovación, ya sea a nivel de empresa, a nivel de mercado o a nivel mundial. Cuando nos encontramos con ese impacto mundial, nos focalizaríamos en lo que es investigación y desarrollo, y cuando vamos más a sector también podemos encontrar proyectos de desarrollo, y en el marco que supone una innovación de empresa suelen encajarse los proyectos de innovación tecnológica. Métodos para gestionar las deducciones fiscales por I+D+I. Hay 4 vías. Las empresas pueden acceder a estos incentivos de forma autoliquidativa. Luego hay otra parte que son, pues, como os pongo en el esquema, a través de consulta vinculante de Hacienda, acuerdo previo de colaboración. Estas dos, muy pocas empresas acceden a este tipo de gestión de deducciones. Generalmente son grandes compañías con un elevado gasto de I+D que efectúan esa consulta por el impacto que pueda tener, que luego Hacienda no considere que ese proyecto de I+D no tenga la deducción fiscal, pero las vías que generalmente emplean las empresas es la autoliquidativa y el informe motivado. La autoliquidativa, pues la propia empresa identifica, aquí siempre va de la mano de una consultora, un perfil como el mío, para apoyarse técnicamente y económicamente esa actuación, ¿no?, de proyecto de I+D, cómo gestionarlo de forma eficiente y tener esa seguridad para poder declararlo en el impuesto de sociedades. Esta autoliquidación propia por la empresa, pero también hay otra vía que es la vía de certificación, una entidad externa acreditada por ECNAC que puede que ese proyecto que has ejecutado de I+D+I avale y certifica que tiene la naturaleza tanto de investigación, desarrollo como innovación tecnológica, y no solo la naturaleza, sino los gastos que has ejecutado pues tienen esa conexión con el proyecto, están acordes a la actuación que ha hecho técnicamente la empresa, y certifica una auditoría económica y la parte técnica. Ese proceso, una vez que se certifica, ya es cuando se hace la declaración del impuesto de sociedades. Y la última de informe motivado es un paso más allá de esa certificación, en el que solicitas al Ministerio de Ciencia e Innovación un informe motivado vinculante que te da, es la vía que nosotros consideramos de mayor seguridad jurídica para declarar esa deducción.
La comparativa de métodos de gestión sería, sin certificar, pues tienes menor espacio temporal de gestión, tiene una facilidad en la gestión porque hay menos interlocutores, hay un ahorro de costes y la documentación técnica no está estandarizada, aunque nosotros las consultoras, cuando las empresas, por estrategia, y vemos que se puede defender muy bien I+D sin ir a certificar, en la documentación que se genera nos apoyamos en la estándar que suelen requerir para certificar. Luego sería otra parte cuando accedes a la vía de certificación, que hay un mayor espacio temporal de gestión, ya que tienes que acceder a esa certificación con una entidad externa y se puede dilatar en el tiempo entre 3 y 6 meses. Hay mayor necesidad de recursos porque la empresa necesita una interlocución con la consultora y la certificadora en la gestión de este procedimiento en el que hay que presentar una documentación técnica y económica y le requieren pues, unos recursos en la empresa en justificar toda esa actuación. Además, hay un coste adicionado de la certificadora que supone, ¿no?, por cada proyecto, que está en torno a 3.000 euros, y luego la documentación técnica estandarizada que hay que elaborar. Pero sí que es cierto que cuando hablamos de deducciones interesantes y cuando sobre todo la empresa quiere defender la I+D, esta vía de certificación es muy interesante, ¿no?, acceder a ello. Con planificación estratégica en el que tú defines tu I+D y vas acometiéndolo con un tiempo adecuado, teniendo en cuenta esos tiempos de 3 a 6 meses, pues se puede hacer este procedimiento, que es muy interesante. Y luego, una vez que tienes el certificado, tienes la vía de solicitar el informe motivado vinculante al Ministerio de Ciencia e Innovación y sería esa parte de la mayor seguridad jurídica porque es vinculante. Es decir, cuando tú haces la declaración, al tener este informe, si tuvieses algún requerimiento de la Administración, puedes presentarlo y la parte técnica ahí está justificando que el proyecto efectivamente es de I+D. No te van a requerir ninguna prueba evidencial, ninguna documentación adicional, porque ya con ese informe pues accedes directamente. Sí que es cierto que cada vez hay esos criterios entre la certificadora y el ministerio. A veces nos estamos encontrando que proyectos que están certificados luego no consiguen ese informe motivado y hay las empresas, pues cada vez, depende de la estrategia que tengan y el sector que quieren, se quedan con la certificación y no van a esa parte de informe motivado. Pero bueno, eso es ver, como digo yo, la estrategia, definir la casuística de la empresa y ver qué es lo mejor para la empresa. También os he querido plasmar un poco como el método de gestión de las deducciones en una empresa, es decir, porque hemos visto el procedimiento, pero cómo yo internamente voy a gestionar esto. Entonces hay una parte acompañada de una consultora donde hay un análisis de procesos, donde se identifica con una reunión in situ. Ahora es verdad que con una videollamada se puede identificar muy bien análisis de los procesos y las personas que están involucradas. También hay una formación en la gestión de las deducciones porque es muy importante que el personal que esté implicado en la gestión de I+D+I conozca los mecanismos para acceder a estos incentivos independientemente que vayan siempre apoyados de una consultora. Una vez que se hace ese análisis de proceso, que la empresa cuenta qué actuaciones que ha llevado a cabo, se identifican estas actuaciones y se clasifican en proyectos de I+D+I y se hace una recopilación de gastos e inversiones elegibles para cada proyecto. Se recopilan las facturas y los justificantes, porque como he comentado, son actuaciones a pasado. Entonces, una parte de evidencias en lo que es el gasto, pues tiene que ser esas facturas llevadas a cabo y esos justificantes. Y es muy interesante, al principio las empresas están más despistadas porque no tienes ese control, pero con ellas vamos trabajando en esa recopilación y en esa gestión adecuada de esos proyectos para tener tanto las evidencias económicas como técnicas. Luego se hace el cálculo de la deducción de los proyectos, como os he comentado, los porcentajes de I+D, si es de I+D, vamos 25 al 42 con los proyectos, o tenemos innovación tecnológica que iríamos un 12%.
Una vez que tenemos ese cálculo, hay otra parte importante que es la elaboración de la documentación soporte, que en caso de que tuviésemos algún requerimiento por parte de la Administración, según la normativa, pues te permite tener, ¿no?, una elaboración de informes técnicos que cubra aspectos importantes como el estado del arte, la novedad, las actividades y las evidencias de ejecución. Ahí hay empresas que quedan en su proceso de deducción, pero luego hay otras empresas que deciden hacer el paso de certificación de proyectos, esa elaboración de memoria y esos gastos recogidos se lanzan a una entidad externa acreditada, donde te valida con un experto técnico que el proyecto es de I+D+I, o es de I+D o es de innovación tecnológica, y como he comentado, los gastos, la parte económica, pues tienen ese impacto y están alineados con la ejecución del proyecto. Una vez que se tiene el certificado del proyecto, pues iría a la fase de solicitud y seguimiento de tramitación de informe motivado vinculado. ¿Qué partidas son elegibles? Bueno, la parte de personal, que sería las horas de personal de la empresa que dedica al proyecto de I+D, los materiales, todo el fungible que se emplea para la realización de prototipos, de ensayos, materias primas, por ejemplo, en reformulaciones, materiales consumibles en las pruebas. Luego tenemos la parte de colaboraciones externas, los gastos que he destinado compañía en esa colaboración, ese contrato de asesoramiento en centros tecnológicos, servicios de ingeniería, laboratorios. Esto sería toda la parte de partidas elegibles. Y luego en activos, cuando hablamos que tenemos que hacer unas pruebas experimentales a escala ya a escala real, toda la parte de equipos que yo utilizo y también incluso en el laboratorio, si yo tuviese una planta piloto, todas estas actuaciones en las que se requiera la involucración de equipos, la amortización contable sí que también sería elegible como partida, ¿no?, de estos gastos. Y aquí os hago para que tengáis un esquema, porque hay dos vías para gestionar estas deducciones fiscales. Las empresas pueden acceder a estas deducciones con un límite de cuota, es decir, si yo tengo que pagar una cuota, tengo un límite al 25% de la cuota íntegra o un 50% de la cuota íntegra cuando la deducción generada es la misma que en el ejercicio fiscal, pues exceda ese 10% de la cuota íntegra. Entonces, porque muchas veces las empresas dicen, si yo tengo que pagar 100, tengo la posibilidad de no pagar impuestos, de quedarme a cero, pues en función de la deducción que tú generes y la vía que quieras contemplar, pues llegar a cero, incluso tienes la posibilidad que tengas una monetización, el caso que se llama, de parte de esa deducción que Hacienda te la devuelva en dinero, ¿no? Entonces, para que tengáis una visión, aquí los requisitos es una documentación del proyecto, soporte documental, técnico y económico. Yo ejecuto las actividades aquí en el 2024 y lo declaro en el 2025. Tienes, dependiendo esa limitación, si tu I+D, el gasto que la deducción que has generado en ese mismo ejercicio, no excede ese 10% de la cuota íntegra, tienes el límite del 25%, pero si excede, tienes ese 50%, y como a lo mejor has generado una deducción superior, pues tiene la posibilidad de adquirirla como créditos fiscal, y como se enseña aquí en este cronograma, ver un periodo de prescripción hasta 4 años y tienes hasta 18 años para aplicarte esa deducción anual. Luego tendríamos la parte de monetización de la deducción fiscal, es decir, yo he generado tal deducción que la empresa decide que efectivamente quiere quedar a cero. Incluso hay empresas que por su crédito fiscal, o sea, por sus resultados de impuestos, están en negativo y comentan, pero yo he hecho actividades de I+D y si este incentivo son las deducciones fiscales para reducirme la cuota íntegra, me interesa qué posibilidades tengo. Pues salió la ley del emprendimiento en 2013 dando la posibilidad al impulsar las acciones de I+D que ejecutadas en las empresas, pese a que no tuviesen beneficios, ¿no? Y entonces tienes esta vía, recuperas, sí que es verdad que del 100% que tú generas, recuperas el 80% y tienes unos límites. En el campo de I+D tienes un límite de hasta 1 millón de euros, y en la parte de I+D este tipo de monetización puede ser hasta 3 millones.
Lo que pasa que sí que te piden unos requisitos, es decir, puedes acceder a la monetización de la deducción fiscal, pero tienes unos requisitos de mantenimiento de empleo. Aquí se encuentra la plantilla total o el personal de I+D+I. Tienes que invertir el equivalente en I+D+I durante un tiempo y también tienes que tener la certificación y obtención de informe motivado vinculante. Esto es importante. Entonces tenemos, sería la misma casuística. En 2024 yo hago las actividades. En 2025 lo que hago yo para solicitar el cashback, como uno de los requisitos es solicitar el informe motivado, y lo que tenemos un decalaje en la actuación que yo hago en más es que hasta que yo obtengo el informe motivado se va al año siguiente. Por tanto, si yo en el impuesto de sociedades del 25 no puedo, si quiero acceder a la monetización de estas deducciones, tengo que esperarme al año siguiente cuando obtenga el informe motivado para declarar esta deducción y acceder a la monetización. Esa resolución más o menos se da a un cobro del cashback, por ejemplo, si estamos viendo estas temporalidades del 2027, enero-febrero. Es importante que las empresas tengan en foco cuándo voy a resolver y qué necesidad tengo yo de acceder a esa monetización, porque como yo tengo una pérdida de un 20% de esta deducción, es muy interesante conocer, ¿no?, en cuándo voy a cobrar yo esto, porque a lo mejor si yo en 2 o 3 años voy a empezar a tener beneficios fiscales, pues me interesa seguir con el límite de cuota y año a año minorarme, pero no perder ese 20%. Esto es otra vía de financiación de proyectos. Y ya por último, os paso un caso de éxito para que tengáis ese impacto. Yo trabajo mucho con empresas en el sector agroalimentario. Esto en concreto era un cliente del sector nutrición vegetal y que llevó proyectos, actividades de proyectos de I+D desde el 2020 hasta el 2023. Está localizado en Andalucía y el principal objetivo que se acometió es hicimos un análisis técnico-económico de proyectos y elaboración de un plan de I+D a corto y medio plazo. Es muy importante esta parte para impulsar este tipo de incentivos, al igual que todas las actuaciones de I+D. Ahí conseguimos una ayuda a la consolidación de su departamento de I+D gracias a incentivos fiscales. La compañía vio ese retorno de proyectos y que no era tanto gasto, sino era una inversión y encima generabas valor y a corto plazo ya tenías una deducción fiscal, ya era de alguna manera ya tenías esa rentabilidad económica que muchas veces las empresas exigen para hacer esas actividades de I+D, pues ayudó a consolidar ese departamento de I+D. Hubo una contribución de un incremento anual de inversión de I+D+I, porque al ver esta rentabilidad económica, la dirección cada vez iba ampliando más ese presupuesto, todo este budget para actividades de I+D+I, y entonces fue muy interesante, ¿no?, esa actuación. Y luego la certificación del 100% de los proyectos de I+D+I, en este caso, debido a la naturaleza de los proyectos y el gasto, se accedió a este tipo de procedimiento de certificación, y a nivel de números pues tuvo un retorno del 33% de vía incentivos fiscales a la I+D y un 12% del EIT. ¿Veis ese 33%? Porque como os he comentado, empezamos con un 42% y año a año, como van sumando las medias, al final la rentabilidad más o menos es un 33%, que luego le puedes sumar a la financiación, a las subvenciones públicas que accedes a ese mismo proyecto. El target, bueno, pues eso son deducciones fiscales por actividades de I+D, se hace un brainstorming de ideas y gestión de proyectos, se hace un análisis de estado de arte, materialización de objetivos empresariales, definición de un plan de trabajo y análisis de resultados de proyectos de I+D acompañado de esta financiación que en este caso os he comentado las deducciones fiscales como una vía muy interesante para que las empresas penséis que están ahí y que se puede acceder de forma, con un procedimiento, como os he comentado, de métodos de gestión y muy interesante, ¿no?, para esa rentabilidad, ese impulso y dinamización de innovación. Pues por mi parte, muchas gracias. Os pongo aquí mi contacto por si tenéis alguna duda y bueno, si ahora se abre un debate, pues encantada de resolver las dudas que planteéis. Buenas. Gracias, Ana, por tu intervención muy interesante. Mientras estabas hablando nos han llegado muchísimas preguntas. Abrimos tanto por tanto el espacio para la pregunta para los ponentes
Y aquellos que deseéis realizar alguna pregunta podéis o bien darle al icono de reacciones y levantar para allá que aparece la opción de levantar la mano, con la que podremos activar más tarde el micrófono. Y por lo que voy a pasar a trasladarles a Ana las preguntas que nos han remitido. Son varias, ¿eh? Vale, me Son alegra. varias, son varias. Entonces ha sido interesante. Sí, 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 sí. Mira, nos pregunta por un lado Salud Cañete. Tenemos 4 preguntas por su parte. La Vale. primera es, para poder acceder a estos incentivos como empresa, eh, ¿su acción innovadora ha de tener impacto tanto en su empresa, fuera de ella, en el sector y a nivel internacional? Si no se cumplen estos 3 hitos, ¿no se me considera empresa innovadora y por tanto susceptible de deducciones? Esa es la Vale, primera. vale, mira, yo como os he comentado, este tipo de incentivos, deducciones fiscales, no exige un éxito. Lo que aquí se define, el marco de actuación es que las actuaciones que haga la empresa realmente cumplan el marco de definición de I+D+I. Entonces, cuando tú te planteas, tengo que ser, yo innovo y tengo un impacto a nivel sectorial, internacional, no. Aquí se identifican las actividades que ha llevado la empresa y sobre esas actividades lo que hacemos nosotros es ver que efectivamente cumple con el marco normativo y puedes acceder a las deducciones. No te exigen éxito ni te exigen que tengan un impacto. Es cierto que la lógica te dice que cuando tú haces este tipo de actuaciones, dentro de tu estrategia es para generar valor y llegar a. Pero en ese camino lo bueno que tienes de estos incentivos fiscales, entre ese esfuerzo inicial ya vayas teniendo un retorno económico muy rápido, ¿no? Ya en tu impuesto de sociedades siguiente ya vas a tener esa minoración de pago de impuestos. Perfecto. La segunda pregunta. ¿Las bonificaciones son compatibles o no con subvenciones para el mismo gasto? En general le queda claro que sí, pero has mencionado que, no se puede que se puede retornar hasta el 60% del gasto. Y entonces le gustaría ampliar la información porque entiende que si una subvención les financia hasta el 80% del proyecto, entonces también se podría solicitar la deducción fiscal del impuesto de sociedades. Claro, mira, aquí primero para la bonificación, como habla de bonificación, no sé si refiere también el incentivo, que lo veremos en la próxima webinar, de personal investigador. Pero lo que está claro es, cuando a ti te financian, te subvencionan un gasto, el gasto que acomete la empresa es hasta el 100%, no te pueden dar más. Entonces hay una limitación. Si a mí me han dado un 80%, el 20% que resulta, ahí es donde voy a poder acceder a esa deducción fiscal. Pues otra pregunta más. Respecto a las opciones en las que puedes presentar deducciones, si recurres a certificadora, ¿directamente puedes tener el informe motivado y vinculante? Efectivamente, si tú accedes a la certificadora, directamente tienes que hacer una tramitación. Es decir, tú obtienes el certificado y se hace una tramitación para acceder al informe motivado, pero no lo tienes directamente. El Ministerio de Ciencia e Innovación pone recursos, un evaluador que evalúa si ese proyecto certificado efectivamente se ha certificado como I+D, lo valida. No te da la vía directa para la resolución favorable del informe motivado, pero te da pie a solicitarlo y a una evaluación de ese expediente, que en muchos casos es favorable. Otra pregunta. ¿Toda la documentación que hay que presentar, dónde se puede encontrar? Sí, si vas a certificado hay un link dentro de la Administración de Hacienda en el que te puedes descargar toda la documentación que requiere. Eso si quieres, María José, si les interesa os lo puedo pasar. Ah, perfecto. Pero es pública, por supuesto. Vale. Toda esa documentación es pública. La generación de valor que hacemos las consultoras es justificar muy bien que ese proyecto es I+D+I, porque te requiere mucha documentación y ya conocemos a la administración, sabemos qué puntos son los que van a evaluar. Es como con las ayudas, te pueden dar todos los modelos para hacerlo, pero luego el contenido, cómo lo enfoques, es muy importante. Yo siempre abogo por contar con expertos porque luego las empresas, si esto se hace mal, al final dicen, el resultado no ha sido bueno, lo dejamos, pero si tienes buenos expertos, al final el retorno es muy interesante. Y la última pregunta de Salud, a no ser que quede ya después de realizar otra, es el retorno de la deducción es en torno a 3 años tras haber realizado la I+D. ¿Estos plazos
¿Son para la primera solicitud o las posteriores suelen cobrarse más rápido? No, vamos a ver, los 3 años que he contado creo es por la monetización. Entonces, hay dos vías, como os he comentado, límite de cuota o monetizarla. Ahora se ha mejorado mucho porque cuando se inició este mecanismo en que monetizaba, las empresas tardaban hasta 4 y 5 años. Pero si vas a monetizar, tuvimos que una queja del sector bastante importante porque había veces que tardaban dos años en evaluar el informe motivado y es un requisito que te piden. Ahora, a día de hoy, lo que os he plasmado es la realidad y no se puede recortar cuando accedes a monetización. Mi experiencia. Ahora, si vas al límite de cuota, cierras el ejercicio y en el impuesto de sociedades lo declaras y ya tienes esa reducción. Por eso me gusta trabajar con las empresas. ¿Qué objetivo tienen de financiación? ¿Qué necesidades tienen para asesorarlas si van a monetizar o van al límite de cuota? Bueno, pues entonces pasamos a las preguntas de Cristina Sancho. La primera, son dos. La primera, para estas deducciones, ¿tienes que estar con una empresa homologada por la Agencia Estatal de Tributación o se puede hacer por independiente? Tienes que ser empresa, como SL, sea un independiente, como os he comentado, es que esto es un incentivo dentro de la ley del impuesto de sociedades. Entonces tienes que tributar como empresa para poder acceder a estas deducciones. Vale. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de documentación pedirá la agencia tributaria para hacer esta deducción fiscal? Sí, yo sé, como solo teníamos una hora, pero hay una documentación técnica y económica que nosotros cuando las empresas no quieren certificar, igualmente utilizamos los modelos de documentación que se tiene que elaborar, una parte técnica. En ella tienes que tener como una memoria en el que planteas tu estado de arte, qué novedad, qué impacto, qué avance tecnológico, qué limitación científico-tecnológica te encuentras, los resultados que has ido obteniendo. Entonces, es una documentación que dentro del marco normativo detalla, pero efímeramente no te da detalle, pero bueno, las consultoras conocemos y luego si queréis con el link que os voy a acceder, que es la documentación que requieren, los modelos para certificación es una guía para saber lo que vais a pedir y luego la parte económica es justificar las facturas y justificantes de pago que son muy importantes con evidencia y asientos contables para saber que están contabilizadas en este contable de la empresa. Perfecto. Una cosa, Ana, si te importa, cuando nos paséis las ponencias, nos remitís también esa documentación para adjuntarla a todo el mundo a la hora Vale, de... la descargo yo y se la Claro, paso. sí, o simplemente el link O el para link, el adjuntarlo. link. Exactamente, yo creo que lo mejor es el link y así se Sí. lo pasamos a todos Luego los cualquier, asistentes sí. cuando pasemos las ponencias. Vale, Otra perfecto. pregunta más, de Marcelo Villena. Bueno, a no ser que Cristina Sancho tenga alguna pregunta más, que no la veo ahora mismo, parece que no. Bueno, pues entonces paso a la pregunta de Marcelo Villena. Con respecto al 17% de deducciones fiscales con dedicación exclusiva a innovación o a I+D+I, ¿cómo se justifica? El 17% va asociado a personal. ¿Cómo se justifica? Cuando tú el proyecto le imputas horas, por ejemplo, yo tengo un convenio que son 1.752 horas y yo ese proyecto, diferentes proyectos, yo he justificado por su naturaleza que son D+D y al final esa persona ha trabajado 1.752 horas. Inmediatamente tienes ese 17% adicional. Vale, Aquí perfecto. la parte de personal son horas de dedicación. Ajá. Y por último, la última pregunta que tenemos es de Fernando Méndez, que la pregunta es, ¿el gasto soportado por una empresa para la contratación externa de un servicio de tramitación y gestión de una subvención en el ámbito de la I+D+I sería un gasto deducible o sujeto a alguna ventaja fiscal? Pues no es deducible. Eso sí que es, ¿qué ventaja tiene? Cuando tú accedes a un marco de ayudas, de subvenciones, hay veces que esa partida es elegible y ahí tienes la subvención, pero en el marco de subvención. En el marco de deducciones fiscales, la gestión, tramitación de ayudas, no somos elegibles, porque ahí me meto yo en esa parte de consultoría. Los gastos que son deducibles son aquellos directamente en el impacto de desarrollo de I+D. Si tuvieses un perfil de consultoría en el que te ayuda al desarrollo tecnológico, ahí sí que sería deducible. Perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y os emplazamos aquí al lunes que viene en el próximo webinar que vamos a tener en breve.